apóstol San Pablo a los Filipenses. Vamos con la Biblia a la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3. Yo quisiera que leamos, hermanos, desde el versículo 4 hasta el versículo 9. La palabra del Señor dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El Señor bendiga su palabra, hermanos, y vamos a llamar a nuestro sermón de esta tarde: lo he perdido todo por Cristo. Un predicador del siglo pasado dijo lo siguiente, y quisiera comenzar citándolo: lo que el apóstol Pablo tenía por basura, muchos predicadores lo tienen como currículum. Es algo chocante la manera como es que comenzamos. Yo creo que ya identificamos quién es el que dijo eso. Tal vez no lo saben. Fue Leonard Ravenhill. Yo lo voy a repetir otra vez. Y precisamente yo creo que él estaba hablando de este pasaje de la Escritura que hemos leído y dice, y lo voy a repetir otra vez: lo que el apóstol Pablo tenía por basura, muchos predicadores hoy lo tienen como currículum. Sabemos lo que es un currículum, sabemos lo que es una hoja de vida y eso, ¿no? Bueno, hermanos, cuando nosotros vemos este pasaje de la Escritura, inmediatamente debemos de pensar que ciertamente el Señor salva toda clase de personas, salva toda clase de personas, de toda clase social. El Señor salva ricos, salva pobres, de toda raza también. El Señor pues salva mestizos, salva blancos, salva negros, salva chinos, de toda educación también. El Señor salva hombres muy eruditos, muy intelectuales, muy preparados, y en el otro lado vemos que también salva personas analfabetas, que no tienen absolutamente ninguna instrucción, ninguna educación. Salva también de toda estirpe. Sin embargo, las Escrituras llaman a todos ellos como necios, como necios. Primera de Corintios 1, 27 y 28 dice: lo necio del mundo escogió Dios, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Esos son los que están dentro de la elección de Dios, y es algo que es tremendo, porque vemos acá que el Señor los llama a ellos de todas las naciones, de todas las clases sociales, de todos los ámbitos culturales, a todos los llama necios, viles, menospreciados. Y dice más adelante ese mismo pasaje de la epístola a los Corintios, en el versículo 29, dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. El Señor nos hace aterrizar, podemos decir, acerca de cuál ha sido nuestra condición antes de que Él nos llame a la salvación. Y de la misma manera Él también nos hace llamar a que seamos nosotros conscientes de quiénes somos delante de Él después que Él también nos ha salvado. Yo quisiera
que traigamos a nuestra mente algunos pensamientos que voy a ir dándoles en esta tarde. Quisiera que pensemos primeramente en el escritor de esta epístola. ¿Quién escribe Filipenses? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo después de su conversión. Saulo de Tarso antes de su conversión. Y vemos que Saulo de Tarso era respetado en medio de una sociedad exigentemente religiosa. Él tenía, por lo que nosotros podemos ver del testimonio de él, un nombre ganado entre sus contemporáneos. Tenía una gran reputación a los ojos de los principales religiosos de sus días. Fue el alumno de uno de los grandes rabíes de aquel tiempo, era alumno de Gamaliel. Él había estudiado a los pies de Gamaliel, algo que quizás podemos comparar nosotros con la Universidad de Harvard, quizás, como un doctor de Harvard. Ese fue el que había instruido a Saulo de Tarso. Y además también él nos dice que era perseguidor de la iglesia. Él demostraba su celo, él demostraba su devoción a todas las convicciones religiosas, también por medio de actos. Su religión no era solamente palabras, sino que su religión era actuar conforme a los principios que él tenía en su mente y en su corazón incrédulo. Y por esa razón es que él, ese hombre preeminente, ese hombre notable de sus días, además de todo el conocimiento que tenía, que lo hacía un gran intelectual, aplicaba su religión. ¿Cómo? Persiguiendo a los cristianos, a una secta como ellos llamaban. Ese era Saulo de Tarso. Las escrituras, además de Saulo de Tarso, ahora yo quisiera que nos traslademos de este hombre eminentemente religioso, que vivía lo que creía, a otra clase de personas. Las escrituras también nos dicen que Zaqueo era un publicano. Al igual que Mateo, el apóstol que fue llamado por el Señor. Al igual que otro apóstol, Simón, el celote, quien era un terrorista. Y en Mateo 21:31 nos dice que las rameras iban delante al reino de Dios. Fíjense, acá estamos hablando de dos clases de personas, tomando en consideración a Pablo y tomando en consideración a otros que también han sido salvados. Por un lado tenemos a este prominente hombre religioso, moralista, respetado dentro de esa sociedad contemporánea, y por otro lado tenemos a los despreciables de esa misma sociedad contemporánea. Tenemos a Zaqueo, era un publicano, un recaudador de impuestos, igual que Mateo, y tenemos un terrorista, y también tenemos nosotros prostitutas que están yendo al reino de los cielos. Todos ellos están evidentemente en diferentes platos de una balanza. Y yo me preguntaba, ¿en cuál de los mencionados que hemos tenido hasta ahora, Saulo de Tarso, Zaqueo, Mateo, Simón el celote y las prostitutas, se manifestó más la gracia del Señor? ¿En cuál de ellos se manifestó más la gracia salvífica del Señor? ¿Alguien podría responder? Bueno, esta pregunta deberíamos decir nosotros que la gracia de Dios fue la misma para todos ellos. Fue exactamente la misma para todos ellos. Y también es la misma para nosotros. Nosotros tenemos algo de qué gloriarnos cuando estábamos antes sin Cristo. Zaqueo tenía algo de qué gloriarse cuando estaba sin el Señor. Mateo tenía algo de qué jactarse antes de que el Señor lo llame a la salvación y lo haga apóstol. Las rameras salvadas tenían algo de qué jactarse, de qué gloriarse, de qué exaltarse delante del Señor. Y Saulo tenía algo de qué jactarse. ¿Tenía él algo de qué jactarse? Hermanos, ¿tenía Pablo algo de qué gloriarse? O sea, verdaderamente cuando nosotros leemos todo lo que él tiene en su currículum, ¿verdaderamente eso es algo de qué gloriarse delante de Dios? ¿Ser un hombre respetado en una sociedad religiosa? Hermanos, no. No, él no tenía tampoco absolutamente nada de qué gloriarse.
Él era un pecador con tanta necesidad de salvación como las prostitutas también lo eran. Él era un hombre que necesitaba a Cristo como Mateo también lo necesitaba. Eran diferentes contextos, pero a las finales todos tenían la misma necesidad. Por eso es que yo les decía, todo hombre necesita la salvación del Señor. Aquel que no tiene a Cristo necesita la salvación del Señor. No importa su estirpe, no importa si es un moralista, no importa lo que él piense de sí mismo. Delante de Dios es un pecador que necesita al Señor Jesús como el redentor de su alma. ¿Tendrá de qué gloriarse un borracho salvado? En nuestros días ya. ¿Tendrá de qué gloriarse un drogadicto que ha sido salvado por el Señor? ¿Tendrá de qué gloriarse un ladrón que ha sido salvado? Hermanos, como yo les digo, ningún pecador tiene nada de qué gloriarse, ni delante de Dios, ni delante de los hombres. Y aunque todos decimos que la gracia de Dios humilla al pecador, porque eso es lo que generalmente se escucha decir mucho dentro de los círculos mayoritarios reformados. La gracia de Dios humilla, decimos. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros esa parte? Quizás también nosotros mismos la hemos dicho. Y cuando la hemos dicho, nosotros podemos notar que hay dos clases de personas que lo dicen. Hay uno que lo dice sinceramente con el corazón y realmente la gracia de Dios le ha humillado porque ha entendido espiritualmente la gracia de Dios. Pero hay otros que dicen, no, la gracia de Dios humilla, pero los vemos orgullosos. Los vemos que se exaltan a sí mismos. Entonces decimos, ¿dónde es que está esa humillación que la gracia de Dios verdaderamente debe traer al hombre pecador? ¿Dónde es que está? Lo cierto es, como les digo, es de que nadie puede gloriarse de Dios antes de ser salvado. Pero nuestra pregunta es, ¿puede alguien gloriarse delante de los hombres y delante de Dios después de haber sido salvado? Claro, nosotros vamos a decir, no, eso no es posible. Pero vamos a ver qué es lo que la Escritura nos enseña, qué es lo que la vida práctica nos enseña también a nosotros mismos. Quizás nosotros nos jactamos de algo. No antes, no de lo que éramos antes, pero quizás sí de lo que somos ahora. Quizás nos gloriamos de la gracia del Señor en nuestros días, quizás no de nuestro pasado. Quizás decimos, no, yo era un vil pecador, yo era un hombre que merecía la muerte eterna, yo merecía el infierno, pero ahora soy importante. Pero ahora, ¿saben qué? Alábenme todos. ¿Qué es lo que puede haber cambiado, hermanos? Todo creyente debería hacer suyas las palabras que el apóstol Pablo nos enseña. Son palabras inspiradas. Filipenses 3, 8 y 9 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, hay algo que tal vez nosotros no tengamos por basura. Quizás hay algo que nosotros no queremos perder por causa de Cristo. Quizás hay algo que valoramos más que el Señor Jesús. Y es algo que queremos retener con nosotros. Esa es otra pregunta también que tenemos que hacernos. Y es importante esta pregunta porque si nosotros encontramos que hay algo más valioso que Cristo, aun cuando le profesamos su nombre, hermanos, créanme que no somos cristianos. No lo somos. En estos versículos del 8 al 9 vemos que Pablo habla claramente. Lo he perdido todo, dice. Lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Estimo todas las cosas como pérdida. Pero ¿qué cosa es lo que dice antes de hablar estas palabras? Por eso es que nosotros hemos leído desde el versículo 4, no desde el versículo 8. ¿Qué cosa es lo que dice Pablo desde el versículo 4 hasta el versículo 7? En esos versículos Pablo nos habla de grandes logros espirituales. Grandes logros
espirituales. ¿Alcanzados cómo? Por medio de una dura disciplina personal. Por medio de una dura disciplina personal. ¿Para conseguir qué cosa? Lo que tenemos en el versículo del 4 al 6. Una santidad moralista. Una santidad moralista. Como dice Pablo, en cuanto a la justicia, pero la justicia de la letra, de la ley, de la letra, no del espíritu, irreprensible, dice. Porque una cosa es la justicia a la letra de la ley y otra es la justicia al espíritu de la ley. Y aquí Pablo, cuando se confronta contra la letra, dice, no, en cuanto a eso, lo que dice allí, yo soy irreprensible. Claro, pero en cuanto al espíritu, no, porque cuando después leemos que Pablo en Romanos 7 dice que cuando él tuvo conocimiento de la ley, murió. Dice. ¿Qué significa eso? De que él se dio cuenta que no era irreprensible en cuanto al espíritu de la ley. Él se daba cuenta que era un pecador que necesitaba misericordia cuando espiritualmente pudo comprender la profundidad espiritual del mandamiento de Dios. Lo que Dios requería de un hombre, no solamente amarle de labios, sino amarle de todo corazón, amarle con todo su ser, con todas tus fuerzas, con toda tu vida. Y Pablo se dio cuenta, cuando por la gracia del Señor pudo tener sus ojos abiertos, de que él estaba destituido de la gloria del Señor. Aunque moralmente era un hombre pues notable en sus días. Hermanos, este pasaje también nos enseña a nosotros que todo se puede conseguir, religiosamente hablando, por medio de abstenerse de los pecados externos, escandalosos e inmorales. Todo se puede conseguir, pero sin un cambio en lo interior, sería un cambio que solamente es para los ojos de los hombres, mas no para los ojos de Dios. Pablo era el fariseo que leía las Sagradas Escrituras. Pablo era el fariseo de fariseos que ayunaba y oraba con mucha frecuencia y regularidad. Pero él, y recuérdelo bien, él lo hacía en la letra de la ley. En la letra de la ley. En esa parte él era irreprensible. Pablo era celoso en la tradición de sus padres. Y es interesante porque eso lo dice Gálatas 1:4. Él era celoso en cuanto a la tradición de sus padres. Fíjense, aquí no habla de celo verdadero por la causa de Cristo, sino él era celoso en cuanto a una tradición que había recibido, heredado, había visto en sus padres. Y así también, hermanos, nosotros mismos tenemos que cuidarnos en nuestros días de que no seamos celosos en la tradición de la Reforma. Que no seamos celosos en la tradición de los puritanos. No seamos celosos en la tradición de Spurgeon en cuanto a la letra, sino que el mismo espíritu que movió a estos hombres de esos días, a los reformadores, a los puritanos, a los bautistas primeros, ese mismo espíritu obre en nosotros, de tal manera que seamos irreprensibles, no a la letra de la ley, sino al espíritu de la ley. Hermanos, lo que nosotros observamos en nuestros días, porque este versículo, como les digo, desafía lo que es el currículum, la hoja de vida, el concepto que tiene cada uno de sí mismo. Este versículo desafía, Señor, nuestras propias vidas como hombres que hemos hecho una profesión de fe en Cristo, y seguramente también para las hermanas. Y lo que observamos en nuestros días, y seguramente también desde los días de la iglesia primitiva, es que ninguno debería exaltarse por lo que fue antes de su conversión al Señor. No creo que alguien tenga algo de qué exaltarse, pero sin embargo terminan exaltándose por lo que son después de que supuestamente Cristo ha sido revelado a ellos, como también lo dice Pablo en Gálatas 1:16, cuando Cristo fue revelado a él. Ellos se exaltan después que han recibido la paz y el perdón de Cristo. Se enaltecen luego que han recibido la imputación de la justicia ganada por el Señor. Ese es un mensaje para nosotros como cristianos.
Saulo de Tarso tenía en la mente su currículum para alcanzar la salvación por lo que él era o por lo que él había llegado a ser. Él tenía eso en su mente. Y así éramos casi todos nosotros. Bueno, los que no anduvimos, hermanos, en pecados groseros, en pecados públicos. Siempre, tal vez por allí, alguien se creyó buena persona. Alguien, como cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio y nos encontramos que todos son buena gente. Todos son buena gente. Todos tienen ya su boleto directo al cielo. Y eso de alguna forma, puesto que ellos están sin la revelación de Cristo, piensan de sí mismos como algo de que yo tengo que jactarme. Yo no soy como fulano, yo no soy como sultano, yo no soy como mengano. No lo soy. Y nos creemos o nos creíamos o se creen merecedores del cielo por alguna razón que está en ellos mismos. Pero luego de la salvación, o sea, luego que viene la iluminación a nuestro corazón y a nuestra mente y entendemos que éramos pecadores y que no había en realidad nada de qué gloriarse, que éramos quebrantadores de los mandamientos de Dios y que no teníamos absolutamente nada más que vergüenza de todas las acciones y los pensamientos que teníamos antes de que Cristo llegue a nuestras vidas. Pero ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que no tienen nada de qué exaltarse antes de Cristo en sus vidas, tampoco debería tener nada de qué exaltarse después que Cristo llega a sus vidas. Ninguno que dice ser cristiano debe tener absolutamente nada de qué exaltarse. Y tiene más bien mucho que perder o mucho por dejar por basura por causa de alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo, como lo dice aquí el apóstol Pablo. Un creyente verdadero, pues, no tiene currículum, no tiene hoja de vida para gloriarse delante del Señor, ni antes de su salvación, y mucho menos, hermanos, después de su salvación. 1 Corintios 4:7 dice, y el Señor aquí pone pues el antídoto. Y son preguntas, hermanos, que ataca el ego de cualquier ser humano salvado. Y yo creo que el Señor lo pone aquí porque Él reconoce que siempre hay un peligro de que un creyente pueda exaltarse. Y especialmente los que estamos en el ministerio de la palabra. 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? Dime, ¿quién te distingue? ¿Quién? ¿Tú? ¿Tú te distingues solo? ¿Quién te distingue? Dime, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? A ver, dime. Dime pues, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Qué tienes? Y si lo recibiste, porque ya caíste en cuenta, porque te estoy haciendo pensar, dice el Señor, que nada de lo que tú tienes es por ti mismo, que todo es gracia, que todo lo has recibido de mí. Y si tú ya lo recibiste, si yo ya te hice entender con estas preguntas que no tienes nada en ti mismo y que todo lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y es que a veces nos falta eso a nosotros. Bueno, no, yo pienso que de alguna manera es evidente que las primeras personas que corren el riesgo de gloriarse son los que están en el ministerio de la enseñanza, el ministerio de la predicación. ¿Sí? Pero eso no dice que alguien que no esté en el ministerio de la enseñanza y en el ministerio de la predicación también pueda exaltarse del don que haya recibido o de la forma como sirve al Señor. Este mensaje es para todos, para absolutamente todos nosotros. En el versículo 8, fíjese de nuestro pasaje, Pablo ya está hablando en tiempo presente. Él ya está diciendo en el versículo 8 y 9, él está hablando como cristiano. Como cristiano. Él dice, aún hoy estimo todas las cosas como pérdida. Lo he perdido todo y lo tengo por basura. Estimo todas las cosas como pérdida, todas las cosas, todas, no algunas cosas, como pérdida. Lo he perdido todo y todo
lo tengo por basura. Son palabras fuertes. Son palabras fuertes cuando nosotros también tenemos que ver qué significa perderlo todo nosotros mismos. ¿Dónde había dejado Pablo todo su currículum? ¿Dónde lo había dejado? ¿Dónde quedan las cosas carnales en las que tal vez se podía confiar? Pablo debía sacrificar todas ellas para poder tener una conciencia honesta y limpia delante de Dios. Honesta y limpia. El Señor ya lo dijo. El Señor dijo, debemos tomar nuestra cruz cada día y negarnos a nosotros mismos. Y esto es interesante, hermanos, porque ¿sabe qué cosa es lo que está diciendo cuando uno dice, debo negarme a mí mismo? Debo negar al hombre cuya carne lo ama y admira. Tu carne te ama. Tu carne te admira. Tú mismo piensas que eres el mejor. Nadie estudia como tú. Nadie tiene los títulos que tú tienes. Nadie tiene el doctorado. Nadie se expresa mejor que tú. Nadie tiene la elocuencia que tú tienes. Nadie tiene ese tono de voz tan bonito que le gusta escuchar a las personas. Eso hace tu carne que tú pienses de ti mismo. Y el Señor, ¿qué dice de esa carne? Crucifícala. Crucifica. Esa carne te ama mucho. Por eso negarse a sí mismo significa no escuchar a la carne cuando de alguna vez te dice, oye, qué bien predicaste hoy día. Estuvo bueno el sermón, mira. ¿Quién te puede decir eso? ¿Cómo puede venir ese pensamiento a tu mente? Es tu carne. Es la carne del predicador. Oye, qué bien, hoy día salimos a evangelizar y fíjate qué bien, yo prediqué muy bien, ¿no? Muy bien prediqué, compartí el evangelio. Es tu carne la que se está diciendo eso. Es tu carne. Un puritano decía, el que me hiere me mata. Perdón, el que me alaba me hiere. El que me alaba me hiere. Por eso es que un predicador debe cuidarse mucho de los halagos y de todas esas cosas, porque en realidad ese halago es como una espada en su corazón. Es mejor vivir así. Y también debe cuidarse principalmente de uno mismo. Nadie tiene los trajes que yo tengo, las corbatas que yo tengo. ¿Quién dice eso? La carne. Y Dios dice, Cristo dice, crucifica esa carne. Toma tu cruz, niégate a ti mismo, porque tú mismo eres la causa, la potencial causa de tu problema. Tú te vas a alabar, tú te vas a admirar. Y esa es la gran prueba de la veracidad del verdadero cristianismo. Esa es. Aquel que no tiene el ego crucificado, la gracia de Dios no debe estar allí. Aquel que piensa todavía en un currículum siendo cristiano, la gracia de Dios no está ahí, hermanos. No lo está. Seamos honestos, no lo está. Dios resiste al soberbio. ¿Dónde deja usted eso? Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Aquella persona que se ama y se estima mucho y que solito se va dando halagos, de tal manera que va hinchándose, exaltándose, es hinchazón, es enfermedad, es algo que no es natural. ¿Cómo podemos decir que la gracia de Dios puede estar allí? ¿Cómo es que ese pecado de autoalabarse puede pasar desapercibido al poder del Espíritu Santo que mora dentro de uno? Es imposible. Si el Espíritu Santo mora dentro de uno, la exaltación queda fuera. El orgullo queda echado. El mundo admira pues los currículums y los talentos personales. Por ello, todo aquel que es del mundo pensará como el mundo piensa. Yo creo que entendemos esto de los currículums y de las hojas de vida. Sobre todo cuando estamos nosotros buscando trabajo. Tratamos de meter lo más que podamos ahí de tal manera que impresionemos a la persona que lo vaya a leer. Y seguramente que hasta a veces inventamos cosas que ni siquiera estudiamos. Como algunos congresistas ponen, ¿no?, en sus hojas de vida que estudiaron doctorados y son abogados y a las finales eso es mentira. ¿Por qué? Porque la hoja de vida lo que busca es impresionar a otros. Por eso es que Pablo, cuando hablaba de todo lo que él era, él impresionaba a los de su generación, pero su generación estaban destituidos de la gracia de Dios.
El pensamiento mundano dentro de la fe cristiana, hermanos, es evidente. Si el mundo admira los currículums y los talentos, entonces en una congregación cristiana debe de ser lo mismo. Debe de ser lo mismo. ¿Y saben cómo es que yo he podido notar, hermanos, que ese currículum está aún dentro de la farándula cristiana sí? ¿Saben cómo? Los libros que yo he leído son mi currículum. Yo me preocupo mucho que la gente se entere las cosas que yo estoy leyendo, porque eso es mi currículum. Que todos sepan cuántas teologías sistemáticas yo tengo en mi biblioteca y cuántas me he aprendido, porque eso es mi currículum. Mi biblioteca grande, que yo pues me voy a tomar una foto con mi biblioteca atrás, Calvino, Berkhoff, Hodge, Robert Raymond, Spurgeon, no, sácame una foto con todos ellos atrás. Eso es mi currículum. Mi facilidad de palabra, mira cómo es que yo predico. Eso es mi currículum. La capacidad que yo tengo de aprender tan rápida de cualquier libro que se me ponga delante, eso es mi currículum. Las conferencias a las que yo he asistido y en donde yo me he tomado muchas fotos, eso es mi currículum. Las fotos que yo tengo con los predicadores famosos, donde seguramente yo toco pues el saco y la unción se me pasa, eso es el currículum que yo estoy presentando. Los libros autografiados por esos predicadores famosos que yo tengo en esa biblioteca que está atrás, eso es mi currículum. Díganme si es que yo no estoy mintiendo, hermano. Díganme si es que yo no estoy hablando verdad. Díganme si no es notable. No es evidente que todo el mundo quiere presentar su currículum en una red social. Sí, hermanos, hombres que ya dicen que han sido salvados por la gracia de Dios, se esfuerzan en tener un currículum usando todas estas cosas. Todo esto que para Pablo sería basura, para muchos es el currículum hoy día. Todo lo que el mundo aprecia hoy es traído como currículum a la iglesia del Señor. Porque aquí en todo esto, hermano, lo que nosotros encontramos es orgullo, es vanagloria, son palabras que incrementan el ego. Eso es lo que buscan, hermanos. Son pocos, pues, los que en nuestros días se alinean con Moisés, como dice Hebreos 11:26, y tienen por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Qué cosas representan los tesoros de los egipcios? El mundo. El aprecio del mundo, la atención del mundo. Moisés no quería eso. Moisés prefería los vituperios, la vergüenza de Cristo antes que todo lo que el mundo podía ofrecer. Y tristemente, hermanos, la iglesia del Señor no ha podido discernir en este gran mal. No han podido discernir. Porque cuando se le presenta todo este currículum, la iglesia lo recibe, en lugar de rechazarlo. En lugar de tener la misma actitud que tiene el corazón de Dios, de mirar de lejos al altivo, la iglesia al que es altivo con todas estas cosas, lo recibe, lo tiene como gran maestro, lo tiene como alguien que se aplica, como alguien humilde lo tiene. Sí, porque estas personas que tienen sus libros, bibliotecas, su facilidad de palabra, capacidad de aprender, sus fotos con los conferenciantes y las fotos en todas después terminan diciendo yo soy muy humilde. Sí, mira todo lo que tú estás publicando de ti. Y eres humilde. Hermanos, son muchos los ministros que ministran en la fuerza de sus currículums. Son muchos los ministros que hacen iglesia en la fuerza de sus currículums y no en el poder del Espíritu Santo. Ellos no han estimado todas estas cosas como pérdida, no las tienen como basura. Estas cosas tienen más valor para ellos que el conocimiento de la excelencia de Cristo. Pero yo les decía, hermanos, que nosotros también, como dice este pasaje, porque aquí hemos tratado la parte que tiene que ver con el orgullo, con la vanagloria, pero aquí en este versículo nosotros podemos ver de que el apóstol estaba dispuesto a perder muchas cosas que para él no tenían valor. O si tenían algún valor, ese valor no era tanto como el valor que tenía Cristo en su corazón. Y nosotros estamos dispuestos, debemos estar dispuestos
a perder muchas cosas. Nuestro versículo dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Pablo había perdido muchas cosas. Y nosotros, hermanos, deberíamos también estar dispuestos a perder muchas cosas. Debemos estar dispuestos a perder nuestros nombres, por ejemplo. El mundo cuida mucho su nombre, el mundo cuida mucho su reputación. Cuando uno está en el mundo, ¿qué es lo que procura? Procura que su nombre no sea ensuciado, que su nombre sea tenido pues limpio delante de los demás. Pero Pablo a los corintios le dice: hemos venido a ser como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y nótese cómo es que existe un antes y un después. El antes de Pablo era tenido, fariseo de fariseos, el ejemplo sentado a los pies de Gamaliel. Viene Cristo, ¿y qué? Él es tenido como escoria. Él estuvo dispuesto también a perder su nombre, a perder su reputación, a perder todos sus títulos, todos sus honores por causa de Cristo. Un hombre no puede ser un seguidor fiel del Señor y al mismo tiempo mantener una buena opinión ante el mundo. Eso es imposible. Eso es imposible. Usted no puede ser un buen cristiano y a la vez un querido ciudadano del pueblo. No, hermanos. Eso no se puede. No se puede. El mundo no puede tener una buena opinión de un cristiano verdadero. El mundo los odia. El mundo odia al Cristo. El mundo odia a los cristianos. Entonces tú te vas a encontrar pues en una encrucijada. Cuando tengas que decir algo, quizás vas a ponerte a pensar y dirás: wow, si digo esto, toda esta mayoría se me va a echar encima. Pero eso es lo que dice la Biblia que tú debes decir. Y ahí estás tú. ¿Estás dispuesto a perder tu reputación? ¿Estás dispuesto a perder tu buen nombre dentro del mundo? ¿O estás dispuesto a ser un cristiano mediocre? Aunque un cristiano mediocre no existe. Lo que existe es un cristiano y un no cristiano. Lo que existe es la simiente de la mujer y la simiente del diablo. Nada más. Y debemos entender como mundo no es solamente aquello que está de esta pared hacia afuera, y los que están allí jugando fútbol o a veces los vemos bebiendo cerveza, hablando groserías, reunidos por acá, paseando a sus perros. No, el mundo no es o no está solamente de ese muro para afuera, sino a veces el mundo también está desde ese muro para adentro. El mundo también muchas veces está sentado en las bancas de la iglesia. Sí, hermanos. Por eso es que usted puede ver iglesias donde hay rap. Porque el mundo está ahí. Por eso es que usted puede ver también iglesias donde se promueven los tatuajes, fumar cigarros, fumar marihuana, beber licor. ¿Por qué? Porque el mundo está dentro de la iglesia. Está dentro del púlpito también. Está asumiendo un púlpito y desde ahí es donde se propagan pues todas estas ideas mundanas. O se calla para que, pues bueno, seamos neutrales. No puedes ser neutral. Tienes que sacrificar tu nombre por la causa de Cristo, porque el Evangelio así te lo va a demandar en algún momento. Y créeme que ese momento llega. El creyente tiene por basura lo que el mundo tiene por currículum. Es lo que decía Ravenhill. En consecuencia, la imagen de un servidor fiel del Señor será distinta y será opuesta. Vas a estar en oposición a la mayoría, aún dentro de una congregación. Dentro de una congregación también. Como creyentes debemos estar dispuestos, y esto sí yo creo que le va a doler a muchos, a perder familiares y amigos. A perder familiares y amigos. No, yo no estoy exagerando, hermanos. No. Mateo 10, 35 y 36, desde el versículo 34 todavía, en Mateo 10,
Mire cómo dice el Señor Jesús. Yo no me estoy inventando nada. Mateo 10, desde el 34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. A veces nosotros decimos, bueno, si yo me vuelvo cristiano, pues voy a vivir en paz con todos. No, hermanos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. No le dicen que Él es el príncipe de paz. ¿Cómo ahora dice que va a traer espada? Y ahí lo explica. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Wow. Yo creo que Mateo habrá vivido esto también. Debió haberse sentido despreciado por sus amigos publicanos cuando él abandonó el banquillo de la recolección de impuestos. Y aquí vemos, hermanos, en este pasaje de que el Señor nos advierte que el Evangelio pondrá enemistad entre aquellos quienes tienen lazos familiares muy cercanos. O sea, si el Evangelio va a causarte disensión dentro de tu familia, ¿cuánto más con tu círculo de amigos? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Hermanos, y esto que el Señor nos está hablando aquí en el Evangelio de Mateo, no es nuevo. Eso ya había sido profetizado en el libro de Génesis. Y es una de las primeras profecías que Dios hizo después de la caída. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Pondré enemistad, dice. Hermanos, ¿y quién es la simiente de la mujer? ¿Y quién es la simiente de la serpiente? Porque el Señor dice que hay enemistad. Él va a poner enemistad. Porque dice así. Y pondré, o sea, Dios va a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pues, ¿quién es la simiente de la mujer? El cristiano. ¿Y quién es la simiente de la serpiente? El incrédulo. El incrédulo. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Porque ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Entre Cristo y Belial no hay comunión, no hay unidad, hay enemistad. Y por eso, si es que tú quieres ser un cristiano fiel, tienes que estar dispuesto a perder familia y amigos. La única manera de no perder familia y amigos, ¿sabes cómo es? Haciendo concesiones con el Evangelio. Callando el Evangelio. No es que tú vas a buscar problemas, porque el creyente no está para buscar problemas. Pero para ellos tú eres un problema. Tú eres un problema porque tú hablas de Cristo, porque tú hablas de santidad, porque tú con tu conducta nos haces ver a nosotros como pecadores, porque como tú no hablas groserías, yo me siento sucio delante tuyo. Porque como tú vas a una iglesia y yo no voy a una iglesia, te detesto, porque ¿sabes qué? Aunque no digas ninguna palabra, eres mi enemigo. Me caes mal porque tu vida de luz hace que la mía se vea como oscuridad. Es así, hermanos. O sea, tú no vas a buscar pelea. Ellos te la van a buscar. La única manera, ¿sabes qué? Es que cuando ellos cuenten sus chistes sucios, tú te rías. Si tú te ríes cuando ellos cuentan sus chistes sucios, no va a haber enemistad. Pero si tú te quedas callado, o peor aún, si tú le dices que eso que acaba de hacer ofende a Dios, ¿tú crees que te va a querer? Aquellos familiares y amigos que están ajenos de la gracia de Dios son la simiente del diablo, y esta simiente tiene enemistad con los hijos de Dios. Hermanos, un creyente no puede callar el Evangelio. Y tú vas a ser recibido por tu familia hasta que tu familia te diga, ¿sabes qué? Ya no vengas a verme. No vengas ya.
Cuando tú veas que está la reunión de la familia y están invitando porque es el cumpleaños de alguien, y no te inviten a ti, ahí vas a entender que ellos te están separando. No porque el evangelio sea malo, sino porque la vida de ellos es tinieblas. Hermanos, como creyentes también nosotros debemos estar dispuestos a tener por pérdida muchas cosas y algunas aspiraciones personales. Tenerlo por pérdida. Sí. El cristianismo, ¿saben qué hace? Hace un giro completo de la persona, incluyendo sus aspiraciones y sus sentimientos. Te cambia completamente. Sí, hermanos, antes tú estabas con la cabeza abajo y sí, ahora te pone como debías de estar, opuesto, 180 grados. Antes estabas mal, ahora estás bien. Pero no solamente exteriormente, porque dice la Escritura que el Señor quita el corazón de piedra y te pone un corazón de carne, es decir, te vuelve otro. Te vuelve otro desde tus adentros. Te vuelve otro, eres alguien completamente diferente, con gustos nuevos, principios nuevos. Y todo lo que tú amabas antes, ahora lo desprecias. Yo hace poco, hermanos, no hace mucho, yo recordaba que, creo que les había comentado a ustedes que pues estaban anunciando una película que iban a transmitir, una película bien antigua. Y yo pues le decía a mi esposa, wow, esa película yo la he visto hace como 20 años atrás, es una buena película, la trama es buena. Nos sentamos a ver la película, a los 2 minutos lo apagamos, hermano. Un rosario de groserías era todo eso. Y lo apagamos y yo decía, ¿y cómo me puede haber gustado a mí eso? ¿Sabes qué? Tienes que estar dispuesto a perder muchas cosas y muchas aspiraciones. Por ejemplo, la mujer. La mujer que está sin Cristo, tú la ves afuera. Se ponen pañuelos verdes. Reclaman el derecho a abortar, el derecho de la superación. Ayer yo conversaba con un hermano muy querido de hace años, y hablamos del tema de la mujer, ¿no? Él ha sido marino, él ha estado, me parece, también en la infantería de marina, él ha sido marino de combate, y yo también pues en el ejército, y le dije, ¿tú qué opinas de la mujer como soldado, como infante? ¿Tú crees que puede pelear como un hombre? Y él me dijo, no. Ella no puede cargar con todo el equipo de combate. Es un equipo donde tiene que llevar una mochila, munición, fusil. La mujer no puede cargarlo. Y si lo carga va a poder correr 20 metros y de ahí se va a caer. Pero el hombre sí puede. Y es que Dios hizo diferente al hombre. Y estábamos viendo, ¿no?, cómo es que la mujer ahora pues quiere ser presidente, quiere una mayor cuota en el Senado y tantas cosas más. La mujer piensa, sin Cristo, en una superación personal. Sale a hablar de sus derechos y tantas cosas, el derecho a más cuotas en la universidad, más cuotas en el trabajo, la gerencia, la presidencia, diputado. Así piensa una mujer sin Cristo. Hermanos, pero cuando la mujer comienza a pensar bíblicamente, va a tener que considerar su rol como mujer antes y después del matrimonio. Y lo va a ver de una forma distinta. Y es verdad, yo creo de que hay hermanas en la fe que han tenido unos estudios pues muy buenos, hasta doctorados posiblemente, ¿no? Ingenierías y tantas cosas. Casadas, con hijos pequeños. Pero cuando el Señor la salva, el Señor ya hace que su perspectiva de ver toda esa, en su agenda personal, de ver toda esa superación y de llegar a ser la presidente del directorio de esa empresa internacional, va a cambiar. Porque ella va a comenzar a ver en la Escritura que ahora ella tiene un papel, un rol diferente como madre. Ella va a tener que aprender a renunciar, a tener por basura lo que antes ella lo tenía por algo grande. Esa es la diferencia de la mujer que está allá y la mujer que está en la iglesia. Tendrá que pensar en su papel como mujer antes de la maternidad y después de la maternidad. Los hombres también, como yo les decía, cambiarán la manera de entretenernos. Sí, hermanos, una vez estábamos hablando de ir al estadio, y yo he ido al estadio.
La última vez ha sido en el año 1986. Y no fui más porque ya me desilusioné, podemos decirlo. Pero yo iba, hermanos, y eso era un griterío. Groserías, majaderías, drogas, metían licor. Y yo no creo que un hijo de Dios ahora esté contento en medio de todas esas griterías, esas palabras que le gritan al árbitro. No creo. ¿Cómo puede el Espíritu de Dios estar en medio de toda esa suciedad, de toda esa inmundicia? El Espíritu de Dios se entristecería. Uno mismo diría, wow, ¿qué hago yo aquí? Es como que te pusieran en la mitad de una discoteca a ti, donde corre licor, cigarros, droga, música mundana y luces. Tú dices, pero ¿qué cosa hago aquí? Claro, antes no sentías eso, pero cambiará aún tu manera de entretenerte. Por eso es que el creyente debe estar dispuesto a tener por pérdida muchas cosas, el entretenimiento y aún aspiraciones personales. Hermanos, ¿y por qué todo esto debería ser estimado como pérdida? El mismo texto te lo dice. El mismo versículo nos trae la respuesta. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Para tener a Cristo, es como que tú tienes tu brazo ocupado, de repente, tú estás cargando tu mochila aquí así, ¿no? Y viene tu hijo y te dice, abrázame. No puedo. Mi brazo ya está abrazando la mochila, no puedo abrazarte a ti. Pero abrázame, te dice, ¿no? O tu esposa. No puedo. Para abrazar a mi esposa yo tengo que soltar algo. Tengo que tener mis brazos libres para poder abrazarla. Y en este ejemplo, dejar esa mochila implica dejar muchas cosas que son incompatibles con la vida cristiana para poder abrazar a Cristo. Comenzando con el pecado. No puedes abrazar tu pecado y abrazar a Cristo al mismo tiempo. Tienes que soltar a uno. Si sueltas a Cristo, abraza tu pecado. Y si abrazas a Cristo, tienes que soltar tu pecado. No puedes abrazarlos a los dos al mismo tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús? ¿Saben por qué? Es porque Cristo y su palabra tiene mayor valor que todo eso. Cristo tiene mayor valor que todo eso. La belleza y la gloria del Señor no compite con nada de lo que nosotros hemos mencionado. ¿Y cómo para ellos sí? Y para nosotros no. ¿Cómo aquellos sí pueden de repente, no, tengo que ver mi partido del mundial? El domingo yo no voy a ir a la iglesia, es más, yo nunca voy. Y como el creyente dice, no, yo no voy a ver el partido el domingo. El domingo es el día del Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué es lo que marca? ¿Por qué nosotros somos así y ellos no son así? Hermanos, ¿cómo puede ser esto posible? Juan 16. Vamos a abrir Juan, capítulo 16. Versículo del 13 al 15. Y aquí está la respuesta. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿a quién se refiere aquí? Al Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire cómo dice el versículo 14. ¿Qué cosa es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo glorifica a Dios. Glorificar es ponerlo por encima de todas las cosas y hacer que todo lo demás sea ¿qué? Basura. Y si el Espíritu Santo mora dentro de un creyente, el creyente va a glorificar a Cristo. El creyente va a ver diferente al Señor. Y va a ver diferente las demás cosas que pueden competir con el Señor, que pueden competir con sus mandamientos. Por eso es que el que tiene el Espíritu de Dios
Ese es el que vive de esa forma. Pablo tenía el Espíritu de Dios. Por eso es que Pablo podía escoger a Cristo antes que lo demás. Mire, el versículo 15 termina diciendo: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, el Espíritu Santo trae al redimido no un mero conocimiento intelectual de las verdades divinas, sino que trae a él o a ella un conocimiento santificador, un conocimiento obediente. El Espíritu Santo revela a Cristo en nuestros corazones de una forma poderosa e irresistible. Eso es algo que cada uno lo tiene que experimentar, y cada cristiano lo experimenta. Y esto es algo que es completamente diferente e imposible de alcanzar por medio de la lectura de libros. Ahí no vas a encontrar al Señor. No. Tampoco lo vas a alcanzar por otros textos que se puedan considerar cristianos. Segunda de Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Acá no te habla de leer un libro. No es el conocimiento que viene de un libro, es el conocimiento que viene de la experiencia salvífica de Dios. Veamos también otro pasaje del apóstol Pablo, 1 Corintios 12:3, dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor. Mire, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decirnos el Señor por medio de este pasaje? Nos dice claramente que cuando Cristo se manifiesta poderosamente y por medio del Espíritu en el alma de un pecador, Él se convierte en Señor. Cristo se convierte en Señor. Es decir, todo lo demás lo estimamos por pérdida. Y Cristo ahora es el Señor que gobierna la vida del redimido. Eso es lo que dice ese pasaje. Claro, ¿no? Nosotros decimos: no, pero acá dice, el pastor está poniendo sus ideas, porque acá dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El pastor está metiendo ahí ideas suyas. Hermano, acuérdese de ese pasaje que habíamos estado pensando de Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Y cómo este versículo dice que solamente por el Espíritu Santo lo llamamos Señor? ¿Y esos que no entran, que lo llaman Señor y no entran en el cielo? Porque llamarle Señor implica de que inmediatamente yo me hago su esclavo. Así, eso es. Eso es. Y este pasaje de las Sagradas Escrituras toma recién un sentido espiritual cuando ahora lo leemos bajo todo el concepto que estamos viendo nosotros en nuestra meditación. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Mire cómo dice Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Aquí habla de redención, rescate. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Oro, plata. ¿Ha visto usted lingotes de oro? ¿Alguna vez ha visto usted? No con eso, dice. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, ¿saben qué es lo que nos dice este pasaje? Que el oro y la plata pasan a un segundo lugar, pasan a ser como pérdida para nosotros. El oro y la plata pasan a ser como pérdida para nosotros. La sangre de Cristo es más valiosa. Eso es lo que dice también nuestro versículo. Es lo que dice nuestro versículo. En nuestro pasaje Pablo nos habla de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Nos habla de conocer a Cristo como Redentor. Y un creyente dice, hermanos, juntamente con los apóstoles, y esto es algo tremendo, en Mateo 19, 27, dice: entonces respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Es lo que dice el apóstol Pablo también. Hemos dejado todo lo tenemos por basura.
y te hemos seguido a ti porque tú eres más valioso. O también, como el mismo Pablo dice, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. 2 Corintios 6:10. Hermanos, un hombre o una mujer puede tener muchas cosas en esta vida. En esta vida que un día va a terminar. Muchas cosas puede tener. Un día va a terminar esta vida y va a comenzar la vida que viene después de la muerte. Y esa persona que tiene todo en esta vida es posible que comience con pérdida. La vida que va a venir después de la muerte. Pérdida eterna. Pérdida eterna. Pero por otro lado, este versículo nos enseña que quien tiene a Cristo en esta vida, aunque solamente tuviese a Cristo en esta vida y nada más, tal persona habrá ganado la inmortalidad de su alma en un lugar de gozo perpetuo. ¿Es Cristo tu Señor? ¿Es Cristo tu Redentor? ¿Hay algo que estimes más que Cristo? ¿Hay algo que tú no estés dispuesto a dejar por alcanzar el conocimiento de Cristo o conocerlo a Cristo como Redentor? Déjalo. Abandónalo. Cristo es más valioso. Pedro, aquel que había sido salvado, él dice, el oro y la plata pasan a un segundo lugar. Todo pasa a un segundo lugar. Y la sangre de Cristo se vuelve primero para ti. Acuérdate, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Si tienes a Cristo en tu vida, eres feliz, eres dichoso, desde ahora, por los siglos de los siglos. Pero si no lo tienes, si hay algo que es más valioso para ti hoy día, estás en problemas. Porque la Escritura dice, sin nada vinimos a este mundo y sin nada nos vamos a ir. Todo lo que tú estás consiguiendo acá se va a quedar. No te lo vas a llevar. Pero cuando tú des tu último suspiro aquí en la tierra y comience tu vida eterna o tu muerte eterna, ahí te acordarás de este mensaje. Ahí te acordarás de este sermón. De que hubo profeta en este día y que te predicó a Cristo. Y te exhortó a que abandones todas esas cosas o las tengas por pérdida con el objetivo, con el propósito de ganar a Cristo, de conocerlo a Él como el Redentor de tu alma. Ponte a pensar, ¿qué ganas aquí en la tierra con cosas que van a perecer, como el oro y la plata? Cristo es valioso. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Él. Vamos a orar.